del rey que viene. No sé cuántos subtemas van a salir, pero también para que lo puedan tener, el último mensaje vamos a hablar acerca del rey que vence, que va a estar enfocado en el Salmos 21. Esos salmos y los demás salmos son salmos mesiánicos. Acerca de este tema, el pastor que muere, son subtemas como el sufriente pastor o el pastor sufriente, el quebrantamiento del pastor y también la exaltación de ese pastor. Hablando acerca de ese sufrimiento del pastor, lo vamos a ver en Salmos 22, versículo 1 hasta el versículo 5. Un salmo muy conocido que fueron reflejo de las palabras de Jesús en la cruz del Calvario, acerca de ese sufrimiento que tuvo ese buen pastor. Salmos 22:1. Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación, de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados, y en ti confiaron y no fueron decepcionados. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a ver, a tener ese autor, Señor, de la fe, a ese pastor que sufrió por nuestros pecados y fue herido, Señor, a ese pastor, Señor, por el cual tenemos, Señor, redención, libertad y perdón de pecados, ya que Él, Señor Dios Todopoderoso, nos ayudó a poder regresar, Señor, a ese lugar de verdes pastos. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús, que aquellos que estén lejos de ese pastor puedan regresar a esa cruz preciosa, Señor, que nos regresa y nos unifica únicamente a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a cambiarle. Gloria a Dios. Ahora la voz no se escucha. Bueno, mira a ver si se escucha el audio. Sí. El tema del el sufrimiento del pastor está enfocado en el sufrimiento de la humanidad y es vista desde varios puntos. Hay unos puntos muy raros acerca de la humanidad, cómo ve lo que es ese sufrimiento, y a veces me deja perplejo algunos conceptos y una forma de cómo tratan de explicar lo que es el sufrimiento en algunas corrientes cristianas. En algunas teologías de la prosperidad, una persona que sufre, realmente le van a decir, está en pecado, hermano. Van a presentar todas esas injusticias que le va a decir, ay, hermano, viera, se me arruinó el carro, está en pecado, hermano. Viera, hermano, cómo no puedo encontrar trabajo, está en pecado, hermano. Y todas esas cosas que pueden señalar realmente el sufrimiento ahoga más realmente la esperanza de una persona que puede buscar a Dios. Y hermano, está realmente en la escritura cómo los amigos de Job empezaron a señalar ese sufrimiento que Job tenía, y es muy parecido a la teología de la prosperidad. Porque la teología de la prosperidad le enseña que aquel próspero es aquel que Dios bendice. Y eso era lo que estaban juzgando a Job, esos dichosos amigos, hermanos que podría haber tenido ahí. ¿Perdiste tu familia? ¿Algún pecado escondido tiene Job? ¿Perdiste tus trabajadores? ¿Algún pecado tenía Job? Si por eso que no te arrepientes estás allí en esa salud, falta de salud, que Dios no te puede sanar porque no tienes fe. Hasta la falta de fe es pecado, Job. Entonces, todas esas
esas características que nosotros vemos como algunas corrientes cristianas tratan de ver el sufrimiento de las personas y dicen, bueno, lo catalogan de esa manera por un pecado. Las personas pueden sufrir porque están en pecado, claramente que sí, hermanos. Y cuando uno lee en Job 1:6, que vamos a ver dos características ahí del sufrimiento de la humanidad, dice que un día los de los miembros de la corte celestial, otra persona dice de los hijos de Dios, llegaron para presentarse delante del Señor. Y el acusador Satanás vino con ellos. El Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Hermanos, perdón, a veces al leer las escrituras de esta manera, yo trato de verlo reflejado en una forma de la manera, la conducta de las personas, ¿verdad? Yo creo realmente que Satanás venía feliz, hermano. Venía gritando y saltando porque él se regocija en el sufrimiento de la humanidad. Entonces, ¿de dónde vienes? Contestó Satanás, dice al Señor, he estado recorriendo la tierra y observando todo lo que ocurre alrededor de ella. Entonces miramos que hay un sufrimiento por causa del pecado. Y él es el precursor de eso. Entonces dice el Señor, preguntó a Satanás, ¿te ha fijado a mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. En otras versiones dice, no hay justo como él en la tierra. Era un hombre temeroso de Dios. Algunos quieren empezar a ver que Job tenía mucho, claro, como hombre tenía mucha falencia, pero cuando se habla de justicia se habla de ese temor a Dios, de ese temor a Dios. Y dice, no hay hombre como él, intachable y de absoluta integridad, tiene temor de Dios y se mantiene apartado de mal. Recordemos de que él se levantaba de muy madrugada, así como se levantan muchos hermanos a ofrecer sacrificios a Dios por sus hijos. Señor, no tomes en cuenta los pecados de mis hijos. Señor, ten misericordia de mi esposa. Señor, de mi esposo que está allá. Señor, te ruego. Y era un hombre que ofrecía esos sacrificios a Dios continuamente. El temor reverente a Dios lo hacía pedir por las injusticias y el sufrimiento que podía pasar su familia. Satanás le responde al Señor, sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Él prácticamente le está diciendo, sí, Señor. Él no sufre como los demás porque tú lo tienes rodeado. Él no está envuelto en un sufrimiento de calamidad y por eso, claro, él no es injusto contigo. Y dice, siempre has puesto un muro de protección alrededor de él y de tu casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Y le aseguró Satanás, ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Y el Señor le dijo, muy bien, puedes probarlo. Y él dijo, Señor, dijo el Señor a Satanás, haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor triste. Salió alegre, hermano. Hasta que al fin le habían dado el permiso. Mire, una de las cosas que nosotros podemos ver en las Escrituras es que ahora que somos parte de la familia de Dios, Él tiene que llegar a tocar permiso allá arriba. No puede llegar a ninguno de los hijos de Dios a querer traer un sufrimiento que Dios no permite, hermanos. Entonces, desde ahí nosotros miramos, hermanos, un sufrimiento que el enemigo causa porque es el príncipe de este mundo, en el mundo. Ese sufrimiento que Job estaba viviendo, como muchos otros cristianos pueden estar pasando, es un sufrimiento causado de parte de Dios y no una maldición, como dicen, generacional. Porque se han sacado mucho que el sufrimiento que puede estar pasando una persona dentro de Cristo, aunque haya confesado a Jesús como Señor y Salvador, le dicen, ay, que usted no ha hecho guerra espiritual. Usted tiene un sufrimiento generacional porque le abandonó su padre y empiezan a traerles un montón de sufrimiento de sus padres. Pero la Escritura habla de que todas, hermano, nuestras maldiciones están clavadas en la cruz del Calvario. Ahí están clavadas. Yo le digo que no saquemos ninguna de esas para traerlas por falta de fe. Pero
esta gente quiere que usted cargue con esos sufrimientos que llevaron sus padres cuando nosotros ya hemos confesado a Jesús como Señor y Salvador. Así que, mire, hay unos sufrimientos que los estuve viendo y 5, nada más quiero hablarle, solo los voy a enumerar, pero que el mundo tiene y nosotros somos parte de ese sufrimiento, hermano, no estamos fuera de este mundo. Y uno de ellos es la pérdida de un hijo. Es un sufrimiento muy grande. Y otros es el sufrimiento de la guerra. Y ninguno creo, no sé si algo, tal vez la hermana Yanet, tal vez que pueda estar acá pasando la aflicción que pasó El Salvador con la guerra civil allá. Entonces es un sufrimiento aparte, ¿verdad? Y entonces ese sufrimiento de tristeza lo conllevan a esas personas que pasan esos sufrimientos. También, hermanos, la pérdida de abandono. Son como 5, hermanos, pero no están enumerados bien, pero otro es el sentimiento, hermano, de la traición. Entonces son esos sufrimientos más grandes que la humanidad pueda tener. También el sufrimiento de una hambre extrema, de no tener, hermanos. Los hijos no hayan ni saber porque siempre han visto y siempre van a ver los padres como proveedores, pero el tener esa hambre extrema no tienen una explicación por qué alguien debe de sufrir en el mundo. Entonces, ese sufrimiento que Job tenía era un sufrimiento con un permiso de parte de Dios. Hay sufrimientos, hermanos, que realmente hay personas que también se meten a sufrir por sí solas. Por sí solas. La escritura, mire, habla en Proverbios 14:12. Esta versión la voy a leer, delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. A las personas sin Cristo les parece que el camino, las decisiones que pueden tomar, les parece correcto. Y de repente ese camino que les parece correcto los lleva a un sufrimiento extremo. Pero mira, le dicen las niñas de 14, 16 años, qué bonitos ojos tienen, ¿va? Sí, mira qué espalda, ¿verdad? Como hace ejercicio, yo creo. Pero no es cristiano, le dice la mamá o el papá, y le dice, no, pero yo lo voy a cambiar. ¿Cuántas historias nosotros no hemos escuchado de eso? Y la escritura habla, hermanos, que nos llama a Dios a no pasar por ese sufrimiento, hermano, a no unirnos en yugo desigual. ¿Cuánto sufrimiento, hermanos, no se hubiéramos evitado por no hacer caso lo que es a la palabra? El Señor le dijo, hermanos, a Adán, que no comiera de ese huerto, hermano, y seguramente también esa palabra, esa orden de obediencia se la dio a Eva. Hermano, hasta el son de hoy dicen, hermano, cuando yo vaya allá voy a decir, ¿por qué no hiciste caso? Tanto sufrimiento nos hubiéramos evitado, Adán, ¿verdad? Entonces, esos sufrimientos que somos nosotros, que muchas veces nos metemos a conflictos cuando Dios no nos ha mandado. Dice Proverbio 26:3, guía al caballo con látigo, al burro con el freno y al necio con la vara de la espalda, con la vara en la espalda. Muchas personas, hermanos, que aún no conocen al Señor, se le llama necio en las Escrituras. Dicen necio en su corazón, no hay Dios, no hay Dios. Entonces, hasta un necio en las Escrituras habla de que entiende en medio del dolor, en medio del sufrimiento, entiende. Porque muchas veces el sufrimiento y el dolor es su maestro. Bueno, como dicen el dicho, no quieren por las buenas, va a entender por las malas, déjalo. Pero el necio es diferente al que tiene una revelación y una luz. El necio es como el caballo. Siempre el caballo, usted le da un látigo al caballo una vez. Se le da varias veces. La primera entiende y sí, se le olvida, al animal se le olvida.
El burro, como habla la escritura, dice con el freno. Y entiende, va, cuando se le da, pero después se le olvida. Igualmente la escritura habla que el necio sufre y aprende, rechaza lo que Dios llama necedad o abominación, lo rechaza y sabe de que le ha traído dolor. Tal vez un hombre que la golpea, pero de repente con los golpes se le olvidaba y de repente como un necio y necesita corrección para que entienda otra vez, esa misma persona se busca a otra persona de esa misma índole que la golpee. Y lastimosamente la escritura habla de que va en aumento por causa de ese sufrimiento una amargura. Va a sufrir y sufrir y sufrir. Entonces el cristiano, hermano, aprende de una manera diferente. El necio solo requiere el dolor para que termine el sufrimiento. Pero hermanos, el cristiano realmente es diferente. Se debe de preguntar, en medio del sufrimiento y del dolor, ¿qué es lo que Dios me está enseñando? En medio de cualquier enfermedad, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Algunos cristianos que les gusta el sufrimiento, que esa es otra de la teoría, de hermano, del cristianismo, lastimosamente, es que entre más sufre es más amado. Dios no tiene favoritos, hermano. Y le han enseñado y dicen, bueno, seguramente Dios quiere llevarme al hospital a predicar el evangelio. No, debemos nosotros de ponernos a pensar, hermanos, ¿qué ha pasado? ¿Por qué Dios nos ha permitido que estemos en una enfermedad? Puede ser, hermanos, causa de que nosotros no hemos cuidado, porque le comunico, este es un templo de Dios y debemos de cuidarlo, hermano. Muchos cuidan este lugar en que estamos y gloria a Dios, es el lugar donde nosotros nos reunimos. Pero sería incongruente que nosotros cuidemos más un lugar en el cual esto se va a quedar y se va a pudrir, y que este lugar en el cual Dios mismo va a utilizar esto incorruptible para hacerlo incorruptible. Y se va a estimar, hermano, cuánto nosotros cuidamos este templo. Entonces, es necesario que las aflicciones que nosotros estemos pasando o los sufrimientos, meditemos, hermanos, qué Dios quiere o qué está Dios enseñándonos en medio de ese sufrimiento. Dice Romanos 8:28, y lo voy a leer en esta versión. Victoria en Cristo. Desde antes, hermano, dice victoria en Cristo. Sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Otras versiones de todas las cosas nos ayudan a bien a los que aman. ¿Aún el sufrimiento? Sí, hermano, aún el sufrimiento. En la historia de Job y cómo Job, muchos dicen de que no es cierta porque estaba hecha de una forma como una narrativa poética, pero es algo verdad. Y esa historia, en esa cuestión de que por qué el sufrimiento de Job, por qué un justo sufre, hay una pregunta allí en el limbo. ¿Por qué los justos sufren y los impíos prosperan? Muchos tienen esa pregunta y tal vez nunca han leído las escrituras. ¿Por qué los injustos prosperan? ¿Por qué los impíos prosperan? ¿Por qué los justos sufren? Miramos nosotros la guerra que está pasando y miramos las cosas que están aconteciendo, cómo los ricos se están ocultando de las cosas y cómo gente, hermano, que no tiene nada que ver, está sufriendo. Y está esa pregunta en la humanidad, pero es respondida realmente hasta que aparece un hombre en la historia muchos tiempo después de que Dios no le responde esa pregunta a Job. Quiero que leamos Job 21. Vamos a ver si encontramos
las quejas de Job. Dice, estas son las quejas que pueden estar pasando una persona en un sufrimiento extremo y que a sí misma se considera justa. Entonces respondió Job y dijo, oíd atentamente mi palabra, y sea esto el consuelo que me deis, toleradme, y yo hablaré. Después de que haya hablado, escarnecedme. ¿Acaso me quejo yo de algún hombre? Porque no se ha de angustiar mi espíritu, miradme y espantaos. Poned la mano sobre la boca, aun cuando yo mismo, cuando me acuerdo, me asombro, y el temblor estremece mi carne. Porque viven los impíos, y se envejecen, y aún crecen en riquezas. Su descendencia se robustece a su vista. Su renuevo, es decir, sus hijos, están delante de sus ojos. Job estaba diciendo, yo no tengo mis hijos. Sus casas están a salvo de temor. Recordemos que Job se le dio aviso que su casa había sido destruida. Él está enfermo, está latigado por la mano de Dios. No viene azote de Dios sobre ellos. Él se está quejando sobre los injustos. Mira a los impíos. Ellos no padecen. Sus toros, es decir, sus compañías prosperan y no fallan. Paren sus vacas y no malogran sus crías. Hasta doble salen, Señor. Salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando al son del tamborín y de las citiaras. Saltan y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Dicen, pues Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. En otras versiones decía, y los invitamos a orar y ellos dicen, ¿para qué orar? Dicen, apártate a Dios de nuestros caminos, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Dicen, ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿De qué nos aprovechará que oremos a Él? Y aquí que su bien no está en nuestras manos. El consejo de los impíos lejos esté de mí. Dice, oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada y viene sobre ellos su quebranto. Y Dios en su ira le reparte dolores. Serán como la paja delante del viento y como el tamo que arrebata el torbellino. El sufrimiento de Job realmente es una palabra que retumba en los corazones de aquellos que han sufrido. ¿Por qué los injustos prosperan? ¿Por qué los impíos prosperan y los justos sufren? Ese sufrimiento, hermano, se responde cuando Jesús aparece en la historia. Y a Jesús le hicieron esta pregunta delante de un ciego. Los discípulos estaban impregnados de esa doctrina que nosotros habíamos hablado. Y le pregunta, Señor, ¿quién pecó? Seguramente este ciego, para estar sufriendo, no pudo haber pecado porque el Señor nació ciego. Seguramente sus padres pecaron y trajeron el sufrimiento a ellos, porque le cuento, cuando una persona sufre y sufren también los que están alrededor. Y mire la contestación de Jesús en Juan 9:1. Dice, mientras caminaba Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Juan 9:2 dice, Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? Y le preguntaron sus discípulos, ¿fue ciego por sus propios pecados o por los pecados de sus padres? No fue, dice, por sus pecados ni tampoco por los pecados de sus padres, contestó Jesús.
nació ciego para que todos vieran el poder de Dios. Así, aquí radica algo, hermanos. Hay muchos sufrimientos en los cuales tiene un propósito escondido, un misterio. Dios, cuando le contesta a Job, no se inclina a decirle y contarle los misterios, sino que Dios le habla de la soberanía que Él tiene sobre la humanidad. Y dice, ¿quién eres tú, Job? Y le dice, hermanos, ¿conoces tú acaso el misterio? Y le empieza a decir, pero en sí el misterio más grande, que por qué el sufrimiento de la humanidad, Dios no se lo contesta. Y esa pregunta, el Señor la toma y le dice, este ciego por causa, dice, para la gloria de Dios. En ese momento, ese ciego fue sanado. El sufrimiento de aquel ciego, hermano, se erradicó. Los sufrimientos causados, hermanos, por un corazón que se aleja de Dios, es un corazón sin esperanza, un sufrimiento que el mismo ánimo lo abate cada día y lo lleva a un quebrantamiento de corazón. Ese sufrimiento marca realmente que somos débiles. Cuando uno ve el sufrimiento, cuando una persona, ejemplo, les voy a pedir, cuando está sana, la persona piensa que es fuerte, vigorosa, no tiene debilidad alguna. Pero cuando viene quebranto de enfermedad, cuando viene un sufrimiento y unos achaques que no son por los años, sino que puede ser una enfermedad, entonces esa persona se ve como de papel. No sé si ha estado alguna vez enfermo que piensa que hasta el soplo de una brisa, de un viento, lo mueve, hermano. Te pasa por un sufrimiento que dice, bueno, yo, Señor, reconozco que tu poder es grande, es inmenso. Muchas personas cuando están en el hospital se dan cuenta, hermano, de la fragilidad. Entonces, tiene un propósito y diría, hermano, algunos que dicen, no, yo no vine al Señor por problemas, pero benditos problemas, benditos sufrimientos que nos llevaron a reconocer la grandeza de Dios. Y eso fue lo que el ciego, hermano, glorificó a Dios. Bendita ceguera haber dicho, que me llevó a que la mano del Dios Todopoderoso me sanara. Porque los justos sufren y los impíos prosperan. Dice Hebreos 2:17. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros. Hermano, ya puede ser el hombre que crea ser más justo en toda la tierra, así como Job, y él estarse quejando delante de un Dios justo, de su sufrimiento ilógico. Pero, ¿qué ser humano podría callar a Dios? En el sufrimiento, hermano, ¿qué le podríamos decir a Dios cuando Dios mismo se humilló, tomando pieles humanas, asumiendo toda condición del ser humano? Hermanos, entramos al tema que la condición del ser humano es sufrir desde que nace. Así que Dios se despojó de toda su gloria para tomar esa forma de ser humano, de participar de todos los sufrimientos que nosotros podemos tener. Él experimentó el quebranto, el dolor, la injusticia, y realmente Él es ese verdadero justo sufriente que llevó el peso del pecado y del dolor de toda la humanidad. Si le hubiera realmente preguntado a Job, Job, ¿te animas a sufrir? Si en ese momento le hubieran dicho, está Satanás el Señor y déjame consultarle a Job. Job,
Aquel trae una propuesta. Vamos a eliminar tu familia, tus hijos, no tendrás ya herencia, no tendrás salud, estarás ahí agachadito. Seguramente, hermano, nadie dijera algo, dijera que sí. Una vez le dije yo a un joven muy entusiasta, pero particularmente muchas veces ignorando el propio deseo de su corazón, hermano, pasándolo por alto. Si dijéramos nosotros, ¿a quién le gusta ayunar aquí, hermano? A la carne no le gusta ayunar ni orar, hermano. Desvelarse, hermano. ¿Cuándo, hermano? La cama es mejor. Claro, pero sabemos que estas cosas nos ayudan espiritualmente. Llevamos esta carne al sufrimiento. Entonces me dijo el joven, no, a mí me gusta. Claro que sí, le dije yo, por eso falta algunos cultos. Entonces, pero es esa necesidad que nosotros pensamos que vamos nosotros a pasar un sufrimiento. No tenemos la capacidad, hermanos, de decir, si a Job le hubieran preguntado, sí, Señor. No, hermano. Entonces, cuando estamos en medio del dolor, de la pérdida de un hijo, nosotros nos enteramos, hermanos, que pareciéramos que estuviéramos, hermano, muriendo nosotros mismos, porque son sentimientos que están ligados a nuestros hijos, recuerdos que están ligados a nuestros hijos. Entonces, esa experiencia, Jesús participó de esa experiencia humana, dice, para que fuera nuestro sumo sacerdote, fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría, dice, ofrecer sacrificio y quitaría los pecados del pueblo. Dice en el Hebreo 2:18, debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por las pruebas. Entonces Él sabe perfectamente los sufrimientos de la humanidad, sabe perfectamente cuando hemos sido abandonados, hemos sido traicionados. Y este salmo, aunque es un retrato profético, habla de la cristología, de lo que sufrió Cristo, hermanos. Dice este Salmo 22:6, pero yo soy gusano y no hombre. Es una angustia y un quebranto terrible que hasta se siente la persona inservible. Usted cuando ve un gusano, ¡ay, qué bonito un gusano, hermano! Algunos buscan hasta aplastarlo, porque es insignificante, no es querido, es rechazado, es tenido por nada. Y dice el salmista, yo soy un gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado desde el pueblo. Esto es lo que Cristo padeció. Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas en los labios, menean la cabeza diciendo que se encomienda al Señor y que lo libre, que lo rescate, puesto que Él se deleita. Porque tú me sacaste del seno materno, me hiciste confiar desde los pechos de mi madre. A ti fui entregado desde mi nacimiento, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios, no estés lejos de mí, porque la angustia, decía, el sufrimiento está cerca, pues no hay quien me ayude. Un gusano, hermano, es alguien débil, despreciado, es alguien tenido en poco, sin valor. Es una criatura realmente que se arrastra sobre la tierra. Es la lamentación realmente de un hombre justo, que asimismo, hermano, fue llevado a la cruz y humillado y tratado, hermanos, como un criminal. Como un criminal. Ese sufrimiento de Cristo, nosotros debemos de aprender a padecerlo siendo cristianos, hermano. Y que no se nos engañe que por ser cristianos nosotros no vamos a participar de este sufrimiento de este mundo. La Escritura habla, dice que en el mundo tendréis aflicciones. En el mundo tendréis sufrimiento. Vamos a sufrir en el mundo. Pero dice que confiemos en Él porque Él ha vencido el mundo. Así que a través del justo que sufrió los sufrimientos, hermanos, nosotros podemos tener una victoria.
a través de ese sufrimiento que Él tuvo y padeció en la cruz del Calvario, nosotros, hermanos, tenemos una victoria. Dice 2 Timoteo 3:12, y en verdad, los que quieren vivir piadosamente en Cristo serán perseguidos. Es decir, padecerán persecución, serán afligidos, serán tenidos en poco, serán considerados lo débil del mundo, serán tenidos como gusanos. Es contrario a lo que se habla como el cristianismo, que el mundo está catapultando de ser rico, famoso, próspero. Esto es totalmente contrario. El que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. ¿Por qué? Porque empezamos a vivir a través de la cruz. Porque empezamos a vivir, hermanos, a través de ese sufrimiento de Cristo, de padecer. Y en los momentos en que oramos y no encontramos respuestas, en los momentos que, hermanos, damos amor y no recibimos amor, en los momentos que nosotros podemos estar trabajando justamente, pero cuando dicen, ¿verdad? Yo antes era ladrón y robaba, dice, pero ahora que estoy robando justamente me roban. Hermanos, yo antes odiaba y ahora que doy amor me odia. Pero cada vez que nosotros estemos en ese mismo sufrimiento, hermanos, estamos participando de esos sufrimientos que Cristo hizo. Porque cuando lo odiaron, dio amor. Y ese sufrimiento, entonces, verdaderamente rompe el odio. Ese amor que nosotros vimos y ese sufrimiento en la cruz fue lo que nos atrajo a Cristo. Y muchas veces, ya voy terminando, muchas veces nuestras quejas, hermanos, en medio de sufrimientos y en medio de padecimientos, suelen ser, les voy a contar como un chiste, porque se dice que Pedro es el que está allá en el cielo. Y algunos judíos dicen, no, es Abraham, dice, pero después se sacan de Abraham es para los judíos y Pedro para los gentiles. Pero que una persona llegue, Señor, vieras, ella no tenía ni qué comer, contándole los sufrimientos a Pedro. Señor, mira, Señor, cómo me dejó mi esposo. Mira, Señor, cómo mis vecinos me robaron. Mira. Y que Pedro tal vez ya callándolo, parándolo, diciéndolo. Y se dé cuenta que el que está ahí es Job, hermano. Y yo no sé, hermano, cuál sería la cara, ¿verdad? O la forma de ver de que ay, mis padecimientos no son en nada comparados los de Job. Y yo quejándome aquí con Pedro, pero de repente usted ve allá dándole la señal así, Job, a Jesús, porque, hermano, lo que pasó Job no es nada en comparado con lo que pasó Jesucristo. Job no era un hombre justo, hermano. El único justo es Jesucristo, ese Dios que se vistió de pieles humanas, el único que sufrió injustamente, hermano. Injustamente. Todas las cosas que Job tenía, Dios se las dio. Pero Dios se despojó. Dios se despojó voluntariamente de esos atributos para pasar ese sufrimiento que nosotros pasamos. Aquellos que creen en Jesús, es como una gracia que dice la Escritura que el sol sale para los justos y los injustos. Así la gracia de Dios sale, hermano, para todos los injustos, pero aquellos injustos que creen realmente son justificados. Y aquellos injustos que no creen serán condenados. Cuando se habla de los sufrimientos de la injusticia, hermanos, nosotros lo miramos que son un todo y en la eternidad y solamente son para este tiempo. Cuando habla acerca de Apocalipsis 21, se dice, hermano, que ya no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá sufrimiento, eso es lo que se habla. Toda lágrima será secada. ¿Cuántas madres no lloran, hermanos, por sus hijos? ¿Cuántas mujeres, hermanos, no han llevado el dolor, hermanos? Y realmente yo he visto eso,
cambia la conducta de una mujer que ha sido golpeada y ultrajada. Y caminan con ese dolor de abandono. Y solamente al ver a Cristo Jesús como ese autor que puede llevarse todo el sufrimiento que nosotros tenemos, podemos seguir caminando en esta vida, hermano. Podemos ser cristianos con sufrimiento y que ese dolor no nos dañe a nosotros hasta desanimarnos para no seguir caminando en la fe. Viendo cada día a Jesús, hermanos. Quiero terminar con esta parte, hermanos. Hebreos 4:15 dice, nuestro sumo sacerdote, porque Él comparte nuestro sufrimiento, porque transforma ese dolor que nosotros podemos tener en un propósito para la gloria de Dios. Ofrece esa esperanza eterna, dice, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, comprende nuestros sentimientos, esos sufrimientos que nosotros podemos tener, porque enfrentó todas y cada una de esas pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que dice, acerquémonos. ¿Cómo? Con todas esas debilidades y sufrimientos que tenemos, amados hermanos. Y acerquémonos, pero con confianza, que Él nos entiende. Al trono de la gracia de nuestro Dios, dice, allí recibiremos, dice, su misericordia. La cruz, hermanos, es un lugar, hermanos, donde van los sufridos. Un lugar donde van los rechazados. Un lugar donde encuentra paz a aquellos que lloran. Dice, y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Dios puede transformar nuestros sufrimientos en propósitos. Dios puede transformar ese dolor en esperanza y una esperanza eterna, que miremos no solamente el sufrimiento de esta vida, sino que miremos la gloria que está por venir. Porque ese pastor sufriente nos enseña que después de la cruz del Calvario hubo una resurrección. Y esa es la que esperamos. Oremos. Padre, Señor Dios Todopoderoso, a ti te damos la gloria y la honra, Señor, porque en Jesucristo nos enseñas un ejemplo claro, Señor, una guía como buen pastor, Señor, que a pesar, Señor, de los sufrimientos que podemos estar pasando, tú puedes cambiar esos sufrimientos en propósitos eternos, Señor. Ya no para estarnos quejando, sino para estar glorificando a Cristo, Señor, que tú lo resucitaste de entre los muertos. En medio de todo sufrimiento puedes resucitar lo que está muerto, Señor. Que nuestras esperanzas en ti se mantengan intactas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que a pesar que pasemos sufrimiento, Señor, no nos desanimemos. Señor, que miremos que eres tú el que conoce todas las cosas. Y has dicho que todas las cosas nos ayudarán a bien, Señor. A pesar que no las entendamos. Te pedimos en el nombre de Jesús que abracemos esa cruz cada día, Señor, y que miremos al único justo que sufrió por nuestros pecados como el pastor sufriente, Señor, aquel que va a redimir la fe de aquellos, Señor, que crean en Él. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y amén, Señor. Gracias, Padre.